Mi nombre es Catherine Solano y soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés y Francés. Y el día de hoy les estaré hablando sobre la pedagogía en Roma. En primer lugar, les daré a conocer algunos aspectos importantes sobre la educación en la antigua Roma. Así que comencemos. En primera instancia tenemos la época primitiva. En esta época se transmite la educación en el hogar. Esto quiere decir que los padres serán los encargados de educar moralmente a sus hijos y de enseñar las diferentes tareas domésticas. Seguimos con la Roma republicana. Este periodo se caracteriza principalmente por tener una gran influencia de la cultura griega y debido a la aparición de una nueva clase social que ostenta el poder político, se exige una educación superior. Dicha educación buscaba, por así decirlo, el ideal de la perfección humana. La pedagogía romana. Esta etapa se caracteriza porque la educación romana adopta la educación helenística al espíritu romano y a los medios de expresión latina. La educación greco-romana. Esta educación buscaba el equilibrio entre el ser, el físico, el arte y la espiritualidad. Era una educación digna solamente de la clase privilegiada. Era una educación elitista. Haciendo un paréntesis, el elitismo veía la sociedad como una estructura jerárquica, es decir, que solo aquellos con ciertos medios o ciertos recursos podían acceder a ciertos beneficios, como por ejemplo una educación de calidad. Bueno, la educación durante la República estuvo bastante ligada a los acontecimientos históricos y sociales. Entre ellos se destaca principalmente el proceso de helenización que sufrió Roma y la estrecha relación entre la sociedad romana y la educación. Ahora la educación en el imperio. En esta etapa la educación fue mucho más visible, ya que el nuevo ideal de cultura general se basó principalmente en el modelo griego bajo una apariencia latina. Hasta aquí van algunas etapas, algunas épocas de la educación en la antigua Roma. Ahora el pensamiento pedagógico romano. Este se caracterizó porque los romanos llevaban a cabo una educación de carácter familiar, como ya se los había comentado antes, y pues con influencia decisiva de los padres. Además, los romanos transmitían sus costumbres ancestrales, poseían un ideal colectivo de consagración al servicio del Estado y su orientación laboral era de tipo campesino. Pero te preguntarás, ¿cuáles eran los métodos, cuál era el sistema o cuáles eran los procedimientos que llevaban los romanos en la educación romana? Respondiendo a esta increíble pregunta, los métodos educativos en los que se basaba la educación romana eran dos: el trivium y el quadrivium. El trivium hacía referencia a la rama del lenguaje, abarcando así lo que era la retórica, la gramática y la dialéctica. Por otra parte, el quadrivium estudiaba la rama de las matemáticas, abarcando así lo que era la geometría, la música, la astronomía y la aritmética. Además, la pedagogía romana tuvo un sentido pragmático y fue más retórica que dialéctica. Esto quiere decir que fue más práctica que teórica. Un aspecto importante es que este sistema educativo romano transmitió al mundo occidental diferentes aportes. Entre ellos se destaca principalmente el gusto por la literatura clásica, el estudio del latín, los conceptos de administración y organización de un gobierno y el derecho romano. Cabe resaltar que en esta época surgen las figuras de maestro-alumno y el mayor pedagogo romano de la época fue Quintiliano. La escritura. La escritura de todo tipo de documentos se dio con tinta sobre papiro. Se realizaba con tinta sobre papiro. Pero, ¿qué era el papiro? Aquí según internet, el papiro es una planta que pues ha sido cultivada desde hace milenios de años, que permitía ser machacada y secada hasta conseguir un buen soporte de escritura. Sin embargo, hay excepciones, como lo eran las anotaciones y las comunicaciones cotidianas y el aprendizaje. Esto se realizaba con incisiones sobre cerámica, lo que los griegos llamaban ostracón, y estas incisiones se hacían con un stylus, que era como un punzón, por así decirlo. Un dato curioso es que la escritura romana cursiva se podría entender como las mayúsculas y minúsculas de nuestro idioma habitual. Además, los textos se conservaban en la biblioteca por medio de rollos, así más o menos como esto, ya que el formato de libro como tal se dio hasta principios de la Edad Media. Ahora los infantes.
La lactancia y los primeros cuidados eran consagrados a una ama de crianza o nodriza. La nodriza o ama de leche era una mujer que se encargaba de amamantar a un lactante que no era su hijo y era considerada por el niño como su segunda madre. Además, los primeros juguetes de los niños eran los sonajeros, llamados por ellos crepitáculas. What is it? La escola, así como lo escuchan. Escola, ¿qué significa? Escuela. Escuela. La escuela es un término latín que significa escuela, que puede ser utilizada en ese tiempo, ¿no? Allá en Roma. Bueno, centrándonos. La escuela era regida por el calendario religioso. Se estudiaba en las mañanas y era misa hasta los 12 años. El encargado de educar a los niños era un grammaticus. El grammaticus era como el profesor de la antigüedad clásica. Además, la educación se daba en el gimnasio o en la palestra, que era la escuela de lucha. Escola. Escuela. Cumplir la mayoría de edad se conseguía al vestir la toga viril, que era pues una toga más bonita. Esto es una sabana y era como de color beige, ¿no? Pero bueno. Ok, retomando. Cumplir la mayoría de edad se conseguía al vestir la toga viril, la cual significaba el paso de la infancia a la adolescencia. Sin embargo, esta decisión era tomada únicamente por los padres del niño, más que todo por el padre, ¿no? Por el hombre. Ya que si el niño formaba una familia antes de que el padre muriera, era condenado a muerte. ¡Qué belleza! Bueno, mientras tanto, el padre se encargaba de darle al hijo un pequeño salario, algo muy mínimo como para que él sobreviviera, y el hijo respondía a su autoridad. Ok, y listo, eso sería todo. No, todavía nos falta lo más ¿Qué? importante. ¿Verdad? Los profesores. Por último, pero no menos importante, tenemos a los profesores. Bueno, las escuelas se encontraban en los pórticos del Foro Romano. El Foro Romano era como la zona central, por así decirlo, semejante a las plazas centrales de las ciudades en la actualidad, donde se encontraban las instituciones de comercio, de gobierno y religiosas. Bueno, los profesores eran mal pagados por los padres de los hijos, demostrando así una de las principales diferencias entre los griegos y los romanos, ya que para los griegos la educación era un fin en sí misma. En cambio los romanos, para ellos un área de estudio era buena solo si traía consigo un propósito más alto o determinado. Teniendo esto en cuenta, veremos los educadores más importantes de la época. Marco Tulio Cicerón fue un político, filósofo, escritor y orador romano. Cicerón fue el primero en señalar la importancia de la elección de una profesión en el desarrollo del joven. Además, sostiene que el ideal educativo se halla en la formación del político orador. Seguimos con Marco Fabio Quintiliano, quien fue un retórico y pedagogo hispano-romano. Para él, aprender es algo propio y natural del hombre y que está a la mano de todos, contradiciendo así a todos aquellos que decían o que pensaban que la educación era digna o que estaba solo para algunos. Además, defiende una pedagogía del esfuerzo, donde cada uno de nosotros llega al máximo de sus posibilidades. Y por último, pero no menos importante, Lucio Anneo Séneca, conocido mejor como Séneca el Joven para distinguirlo de su padre. Fue un político, filósofo, orador y escritor romano, quien sostenía que se debe educar para la vida. Además, es conocido por sus obras de carácter moral. Es célebre su frase: aprendemos para la vida y no para la escuela. Proponía que la educación y la enseñanza deberían de tener un fin práctico. Después de haber investigado un poco sobre estos pedagogos romanos, encontré un dato bastante curioso. Lo voy a leer. Dice: en cuanto a la instrucción pedagógica, Cicerón y Quintiliano consideraban que una educación enciclopédica era básicamente el complemento de su formación oratoria. Sin embargo, Séneca pensaba que la elocuencia es la plataforma elemental y necesaria para cualquier disciplina. Sé tú, ¿qué significa? Eso sería todo. Muchas gracias.